será el albor cuando el día y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será el albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos, su escolta de ángeles santos veremos, su 100 coronada de luz miraremos, cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor, tocarnos en suerte, las penas y el mal quitará el león fuerte, cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. 316. Hay un mundo feliz más allá. Hay un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor.
Jesús, nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. 142. Venid, cantad. Venid, cantad, de gozo en plenitud, y dad loor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimió por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimió por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor serán el fin de quien siga a Jesús. Si toma en pos de él su cruz y es guiado siempre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimió por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso
Bendecidos todos, hermanos. Muy bien, este es el antepenúltimo día de esta serie y esperamos que haya sido de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Inclinen sus rostros para orar. Oh Dios, te damos gracias por la oportunidad de venir a tu iglesia a estudiar tu santa palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y permite que a través de la voz autorizada del pastor Bor podamos ser edificados, fortalecidos sobre firme fundamento la palabra de Dios. Otórguenos el sello de su aprobación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulos, pastor Bor, se fue el hombre. Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bueno verles aquí de nuevo para nuestra sesión del jueves en la noche. Ya se está acabando la semana, parece mentira, ¿verdad? Hemos estado aquí estudiando durante el transcurso de esta semana el tema 15 principios de interpretación profética. Y esta noche queremos estudiar un tema que encontramos en el manual en la página 294. Solo está el título en la página 294, pero el material comienza en la página 295. Vamos a hablar sobre el apedreamiento de Esteban como la conclusión de las 70 semanas. Y luego en nuestra segunda hora vamos a comenzar el principio número 11, que es muy importante, es el más largo de todos, tiene más material que todos los otros, pero solo vamos a poder cubrir algunos aspectos del principio número 11 porque tenemos todavía 4 más después del 11. Y solamente nos quedan las 2 sesiones esta noche, 2 de mañana y el sábado 4, y ya terminamos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una oración al Señor antes de comenzar nuestro estudio. Padre Celestial, venimos ante ti con gozo en nuestros corazones porque podemos venir aquí con plena libertad para abrir las páginas de tu santo libro. Pedimos, Señor, la compañía de tu Espíritu Santo por medio del ministerio de los ángeles. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones y capacítanos para compartir las maravillosas enseñanzas de tu palabra. Gracias te damos por responder esta oración, pues te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a empezar en la parte superior de la página número 295. Es el último tema del tomo 1 del manual que hemos estado usando. Y voy a seguir más o menos de cerca. Las páginas que tenemos aquí no son demasiadas páginas, son solamente 6 páginas y un poquito. Debemos poder cubrirlo bien en el tiempo que disponemos en esta primera hora esta noche. Vamos a comenzar formulando una pregunta. ¿Cuándo se cerró la puerta de la gracia para la nación judía como nación o como teocracia? Los adventistas del séptimo día siempre hemos dicho que la puerta de la gracia se cerró para la nación judía en el año 34 de la era cristiana con el apedreamiento del primer mártir cristiano cuyo nombre era Esteban.
Algunas personas, sin embargo, dicen, ¿cómo podemos decir que la puerta de la gracia se cerró para la nación judía con el apedreamiento de Esteban en el año 34? Cuando notamos que el Señor Jesucristo, cuando salió del templo por última vez en el año 31, dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y luego la Shequina se retiró. Jesús se retiró y se posó sobre el monte de los olivos, como había sucedido en el Antiguo Testamento. Dicen, ¿acaso entonces la puerta de la gracia no se cerró cuando Jesús abandonó el templo por última vez, que sería el año 31? ¿Cómo es que decimos que se cerró la puerta en el año 34? Bueno, hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que Dios le dio al pueblo de Israel 70 semanas completas. En la profecía de Daniel 9 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad, le dijo a Daniel. Así que no puede haberse cerrado la gracia en el año 31, porque el año 31 solo nos lleva hasta la mitad de la última semana, de la semana número 70. Si Dios le dio al pueblo judío 70 semanas completas, entonces no puede ser el año 31 cuando se cerró la puerta de la gracia, sino que tenemos que ir al año 34. Ahora, más que una vez, durante su ministerio, Jesús dijo que no había sido enviado sino a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Es decir, mientras Jesús estuvo en esta tierra, su ministerio se limitó únicamente a alcanzar a los judíos, porque repetidas veces dijo, no soy enviado sino a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. La misión de Jesús era alcanzar al pueblo de Israel. Ahora, esto puede sonar un poquito exclusivista, que Jesús era parcial, que los judíos eran los favoritos de Jesús. Pero tenemos que entender la declaración de Jesús de que había sido enviado a las ovejas extraviadas del pueblo de Israel, porque cuando Jesús vino no se había terminado el tiempo para los judíos. Hasta el año 34 de la era cristiana, los judíos iban a tener la puerta de la gracia abierta como nación. Así que cuando Jesús dice, yo soy enviado a las ovejas extraviadas de Israel, Él está diciendo, esta última semana, la semana número 70, yo tengo que alcanzar a Israel porque su puerta de gracia no se cierra sino hasta el año 34. Por eso Jesús se enfocó en los judíos, porque la semana número 70 concluía en el año 34 con el rechazo de Jesús en el martirio de Esteban. Ahora, aun cuando los judíos exclamaron durante el juicio de Jesús, no tenemos rey más que César, aun cuando dijeron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, aun cuando dijeron, suéltenos a Barrabás, la puerta de la gracia no se cerró para ellos en ese momento. Pedro explicó que Jesús había ido al cielo en el día del Pentecostés. Pedro explicó eso, que Jesús había ido al cielo para dar arrepentimiento a Israel. Así que el día del Pentecostés Jesús ya había resucitado, ya había ido al cielo a interceder. Y sin embargo está diciendo, yo voy al cielo para dar arrepentimiento a Israel. Ahora, si les iba a dar arrepentimiento a Israel, ¿todavía estaba abierta la puerta de la gracia para Israel? Si les iba a dar arrepentimiento, lógicamente que sí. Y ese versículo ustedes lo encuentran en Hechos, el capítulo 5 y el versículo 31. La puerta estaba abierta todavía 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, es significativo que los primeros 7 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, el evangelio se predicó solo a los judíos. Quiero que recuerden ese detalle. Los primeros 7 capítulos del libro Hechos de los Apóstoles, no el de la hermana White, sino el libro bíblico de Hechos de los Apóstoles,
Todos los eventos que se describen ahí son para alcanzar a los judíos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego el 7 también, porque habla del apedreamiento de Esteban. No fue sino hasta el capítulo 10, después del apedreamiento de Esteban, que el evangelio fue predicado a los gentiles. Esto indica que la puerta de la misericordia, escuchen bien, la puerta de la misericordia estaba abierta a la nación judía aún después de la ascensión de Jesús. Porque en los primeros 7 capítulos se está tratando de alcanzar a los judíos. El evangelio no va a los gentiles en los primeros 7 capítulos. Ahora, en Mateo 23 y el versículo 32 al 38, el Señor Jesucristo estaba pronunciando los ayes sobre los escribas y fariseos. Y en esos ayes, en los versículos 34 al 36, encontramos unas palabras muy interesantes de Jesús. Jesús estaba por morir, solamente faltaban 2 o 3 días para la muerte de Jesús cuando él hizo esta declaración de Mateo 23, 32 al 38, y solo vamos a leer los versículos 34 al 36. Dice allí Jesús: por tanto, he aquí, yo os envío, ahora escuchen 3 clases de personas. Yo os envío, ¿qué? Profetas, ¿qué más? Sabios, ¿y qué más? Escribas. ¿Iba a mandar Jesús después de su muerte profetas, sabios y escribas al pueblo de Israel? ¿Cómo no? Fíjense el tiempo de los verbos. Dice: a unos mataréis. Futuro, ¿verdad que sí? ¿Y qué? Crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Están captando lo que está diciendo? Aún después de su muerte, Cristo iba a mandarle al pueblo judío profetas, sabios y escribas. ¿Cómo no? ¿Y qué iban a hacer con ellos? Los iban a matar, los iban a crucificar, los iban a azotar y los iban a perseguir de ciudad en ciudad. Y entonces es que se pronuncia la sentencia final contra la nación de Israel. Dice en el versículo 35: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿La puerta de la gracia iba a quedar abierta aún después de la muerte de Jesús? Sí. Dice aquí que Jesús iba a mandar profetas, sabios, escribas, y algunos iban a matar, otros a crucificar, otros a azotar en las sinagogas, otros a perseguir. Y entonces Jesús dice: después que ellos han dado su testimonio, entonces, dice él, va a venir la sangre de todos los tiempos sobre el pueblo por haber hecho eso. No perdamos de vista, estamos al pie de la página 295, no perdamos de vista el punto central de estos versículos que acabamos de leer. Aun cuando Jesús habló estas palabras unos 3 días antes de su crucifixión, prometió después de su muerte enviarle a Israel como nación profetas, sabios y escribas. ¿Quiénes fueron esos profetas, sabios y escribas? Jesús mismo nos ayudó a entender quiénes iban a ser esos que iba a enviar. Según él, algunos serían muertos, otros azotados en las sinagogas y otros perseguidos de ciudad en ciudad. En Hechos 5, 40 y 41, nos dice que Pedro y Juan fueron azotados en la sinagoga. Saulo de Tarso mató a muchos. Él mismo dijo que había matado a muchos. Y entre los que más notables que mató estaba ¿quién? Esteban. Y
también Saulo de Tarso persiguió a los fieles de Dios de ciudad en ciudad, dice en Hechos 8 y el versículo 3 y el capítulo 26 y el versículo 11. ¿Se dan cuenta entonces quiénes eran los que iban a ser muertos, quiénes iban a ser azotados y quiénes iban a ser perseguidos de ciudad en ciudad? Ahora, es interesante también notar que en Hechos 6:3 dice que los diáconos estaban llenos de sabiduría. ¿Recuerda que Jesús dijo que iba a mandar sabios? Pues los dice que los 7 diáconos eran sabios. Y Esteban era uno de los 7 diáconos y él fue muerto. En el sermón que Pedro predicó en el día del Pentecostés fue un sermón profético. Y Pedro también tenía el don de profecía, de profeta, porque fue capaz de leer la mente de Ananías y de Zafira. Tenía el don profético y Pedro fue perseguido. Además de eso, Esteban fue el último profeta, lo vamos a encontrar, que Dios le mandó a la nación de Israel. Es decir, el punto que quiero enfatizar, hermanos y hermanas, es que después de la muerte de Jesús, no se cerró enseguida la puerta de la gracia para la nación judía. Solo se cerró después de 3 años y medio adicionales, cuando apedrearon a Esteban. Allí se rebosó la copa y no había más plan de Dios para la teocracia judía o para la nación judía. Dicho sea de paso, ¿quién era el que perseguía de ciudad en ciudad? Saulo de Tarso, lo dice la Biblia. Así que estas palabras de Jesús se cumplieron. Por 3 años y medio Dios mandó más profetas y más sabios y mandó más mensajeros como había hecho en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hicieron con esos mensajeros? Lo que hicieron fue perseguirlos, matarlos, crucificarlos y azotarlos, hasta que ya no hubo remedio. Mateo 22, 1 al 10, también nos da un testimonio muy interesante en cuanto a cuando se cerró la puerta de la gracia para los judíos. Ahora, hay un tema completo en el manual sobre Mateo 22. Aquí tenemos solo un párrafo, tenemos solamente un párrafito explicando los puntos centrales. Así que vamos a mirar aquí Mateo 22, 1 al 10. En primer lugar, dice que Dios mandó mensajeros al pueblo judío, pero el pueblo judío rechazó a los mensajeros. Luego dice que después que murieron toros y animales engordados, yo pregunto, ¿qué representaban la muerte de los toros y los animales de sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿Qué representaban? Representaban la muerte de Cristo. Así que el primer llamado es en el Antiguo Testamento. Rechazaron el primer llamado. Así que ahora se sacrifican los toros y los animales engordados, que representan la muerte de Cristo, y le manda otros mensajeros en la parábola. Y hacen lo mismo con esos mensajeros. Y cuando hacen esto con esos mensajeros, el versículo 6 dice que los afrentaron y los mataron. Entonces dice que el rey de la parábola se enojó. El rey representa a Dios. Y Dios mandó a sus ejércitos para destruir a esos asesinos y destruir su ciudad. ¿Qué evento se describe allí? ¿La destrucción de qué? De Jerusalén en el año 70. Y luego, como no recibieron el primer llamado, que es en el Antiguo Testamento, no recibieron el segundo llamado después de la muerte de Cristo, que ya vimos que después de la muerte de Cristo se da un llamado adicional, pero los mensajeros los maltratan también. Su ciudad es destruida y luego, cuando rechazan el segundo llamado, se da una orden de que los apóstoles vayan a los caminos para juntar a los gentiles. Interesante. Primero los judíos y luego ¿qué? Y luego los gentiles. Yo pregunto, en esta parábola entonces, ¿Dios le dio otra oportunidad a la nación judía después de la muerte de Jesús?
Después que menciona los toros y los animales engordados que murieron, que representa la muerte de Cristo, se mandan otros mensajeros al mismo pueblo, al pueblo judío, pero dice que no eran dignos. Así que su ciudad finalmente fue destruida, que fue la sentencia por haber rechazado al Mesías. Ahora, esto nos hace recordar Ezequiel, el capítulo 11. Y el versículo 22 y 23. Ustedes recuerdan que estudiamos esto anoche. Recuerdan que vino la Shekinah al templo, ¿verdad? La gloria de Dios entró en el templo, en el lugar santísimo, para hacer una obra de juicio, para separar a los que clamaban y gemían de los que eran hipócritas. Cuando concluyó el juicio, ¿qué pasó con la Shekinah? La Shekinah salió del templo, se posó en la puerta oriental del templo y luego fue a posarse ¿dónde? En el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, y se quedó allí por un ratico como diciendo, yo no me quiero ir de Jerusalén. ¿Cómo puedo dejar a Jerusalén? Pero luego levantó vuelo, se fue al cielo y la ciudad quedó desamparada. De la misma manera Jesús entró al templo. Hizo una obra de separación purificando el templo. Cuando terminó sus enseñanzas en el templo, que fueron rechazadas por el pueblo judío, en vez de estar clamando y gimiendo, Cristo salió del templo y fue y se sentó sobre el Monte de los Olivos y habló sobre la destrucción de Jerusalén, porque el pueblo judío no conoció el tiempo de su visitación. ¿Ven el paralelo entre los días de Ezequiel? Jesús se posó en el Monte de los Olivos como diciendo, la ciudad va a ser destruida, pero yo sí quisiera. Yo traté de juntarlos como una gallina reúne a sus polluelos. Ustedes no quisieron. Jesús está allí en el Monte de los Olivos con la esperanza de que el pueblo se entregue al Señor, pero no resulta así. Jesús estaba diciendo, ¿cómo puedo dejar a Israel? Por 3 años y medio adicionales, el Señor Jesucristo les dio mensajeros al pueblo. En el libro El conflicto de los siglos, página 27, la hermana White explica que después de la muerte de Jesús se mandaron otros mensajeros, tal cual lo notamos en la Biblia. Dice allí la sierva del Señor, por medio de la predicación de los apóstoles y sus asociados, ¿por medio de la predicación de quién? De los apóstoles y sus asociados, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Es decir, muchos no habían entendido las profecías. Después de la muerte de Cristo, ahora las profecías se hicieron claras porque se cumplieron en Jesús. Así que Jesús dice, muchos no entendieron, tengo que darles un tiempo de gracia adicional para que puedan entender las profecías y cómo se cumplieron en mí. Sigue diciendo la sierva del Señor, los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida. Esto es después de la muerte de Jesús. Entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. ¿Me están entendiendo lo que estamos estudiando? Vamos poco a poco para estar seguros de que entendemos, porque los adventistas siempre han dicho que el apedreamiento de Esteban termina las 70 semanas. Y la gente dice, ¿y por qué? ¿Qué evidencia tienen ustedes que las 70 semanas terminan con el apedreamiento de Esteban? Ahora, eso nos lleva al próximo párrafo en la parte superior de la página 297. Muchos han quedado perplejos porque la profecía de Daniel 9, la de las 70 semanas, no parece darnos un evento para la terminación de las 70 semanas. Yo pregunto, ¿la Biblia nos da un evento para el comienzo de la semana número 70? Sí, el Mesías iba a ser ¿qué? Ungido. Nos da un punto de comienzo, un evento de comienzo.
Nos da la profecía de las 70 semanas un evento que iba a suceder a la mitad de la semana número 70. ¿Cuál evento era ese? Se le quitaría la vida al Mesías. Pero cuando leemos el relato, no parece haber ningún evento que se menciona que marca el fin de las 70 semanas. Sí el comienzo, sí a la mitad, pero no parece haber ningún evento que marca el final de las 70 semanas. ¿Por qué estará faltando este evento en esta profecía de las 70 semanas? En realidad no está faltando. Hay que estudiar más cuidadosamente el contexto de las 70 semanas. En Daniel 9:24, que es en el contexto de las 70 semanas, indica que 6 cosas se iban a realizar durante el periodo de las 70 semanas. Una de estas cosas que se iba a realizar durante las 70 semanas fue el acto de sellar la visión y la profecía. Ustedes pueden leer eso en Daniel 9:24. No tenemos tiempo de leer el versículo, pero dice que uno de los eventos durante el periodo de las 70 semanas dice que se sellaría la visión y la profecía. ¿Qué significa esa expresión que durante el periodo de las 70 semanas se iba a sellar la visión y la profecía? Lo interesante es que la misma palabra sellar que se usa en el versículo 24, se usa al principio de ese versículo y no se traduce sellar, sino que se traduce poner fin. Uno de los eventos era poner fin al pecado. La idéntica palabra hatam en hebreo. Es decir, que donde dice que iba a sellar la visión y la profecía, se podría traducir que iba a poner fin a la visión y la profecía. Porque en las traducciones la misma palabra se traduce poner fin al principio del versículo 24, pero un poquito más abajo lo traduce sellar, pero es la misma palabra. Así que en la semana número 70 se iba a poner fin a la profecía y a la visión para la nación judía. Ahora la pregunta clave es, ¿qué fue lo que puso fin a la visión y la profecía para el pueblo judío? A fin de comprender la importancia de los eventos que se describen en Hechos 6 y 7, debemos primero comprender algo importante del Antiguo Testamento, un patrón que aparece en el Antiguo Testamento, el patrón del pacto. Hace muchos años tuve un profesor en la Universidad de Andrews, no fue en el seminario, sino que fue en la undergraduate school. Estaba sacando mi licenciatura, su nombre es Douglas Waterhouse, que era un estudioso, un erudito de primera categoría. Y él compartió con nosotros en la clase el trabajo que había sido hecho por 2 arqueólogos, por 2 eruditos, con el nombre de George Mendenhall y Meredith Kline, a donde ellos estudiaron muchos pactos que se hicieron en la antigüedad, porque se habían conseguido tabletas con pactos entre un rey mayor y reyes menores. Muchos pactos se habían conseguido en inscripciones. Y ellos descubrieron que los pactos tenían cierto orden de eventos. Y ustedes lo tienen aquí. La Biblia, como fue escrita el Antiguo Testamento, específicamente los libros de Moisés, como fueron escritos en esta misma época, entonces los libros de la Biblia reflejan la cultura de la época, lo que eran los pactos en esa época. En Josué 24 tenemos un ejemplo de uno de esos pactos, y hay muchos otros ejemplos en el Antiguo Testamento, pero voy a usar el de Josué 24, que es cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. En el capítulo 24, versículos 1 y 2, la primera parte, encontramos el preámbulo, y ustedes pueden en su tiempo libre buscar todas estas características. Está el preámbulo o la introducción al pacto. Luego,
en el capítulo 24, 2, la segunda parte del versículo, hasta el versículo 13, se da un prólogo histórico. Es decir, Dios relata todas las cosas maravillosas que hizo en favor de su pueblo. Luego, en el capítulo 24 y el versículo 15, la segunda parte, allí da las estipulaciones del pacto o las condiciones del pacto. Luego, en el capítulo 24, 16 al 20, Dios da las bendiciones y maldiciones del pacto. Dios dice, si ustedes obedecen las especificaciones del pacto, ustedes van a recibir bendiciones. Pero si ustedes desobedecen las estipulaciones del pacto, ustedes van a recibir las maldiciones. Y luego, en el capítulo 24, 21, el pueblo da un juramento de que van a obedecer. Cuando han escuchado las estipulaciones, cuando Dios ha dado las bendiciones y maldiciones, ahora el pueblo dice, todo lo que Dios dice, eso vamos a hacer. Y luego en el capítulo 24 y el versículo 22 están los testigos que están presenciando este pacto entre Dios y su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y luego viene la ratificación final del pacto en el capítulo 24 y el versículo 23 al 25. Y luego entonces en el capítulo 24 y el versículo 26 están los arreglos para la preservación del pacto, para que se pudiera preservar y no se perdiera. Y finalmente se notarizó el pacto legalmente en el capítulo 24 y el versículo 27. Esa es la fórmula del pacto. Los pactos de la misma época cuando Dios hizo su pacto con el pueblo de Israel cuando iban a entrar en la tierra prometida. Lamentablemente el pueblo desobedeció las estipulaciones del pacto. Le fue infiel a Dios, aun cuando Dios se casó con ellos. Dice en Jeremías 31, el pacto era un pacto matrimonial, espiritualmente hablando. Dios se casó con Israel en el monte Sinaí. Lo dice Jeremías 31, 31 al 34. Pero ellos fueron infieles al pacto y por lo tanto Dios envió profetas para comenzar procedimientos legales de divorcio. En realidad, los profetas eran los abogados de Dios en el tribunal de divorcio. Porque han desobedecido las estipulaciones del pacto, se han entremezclado con los dioses de otras naciones, es decir, le han sido infieles a Jesús, y por eso ahora Dios manda profetas y dice, estoy mandando mis abogados para ponerles una demanda de divorcio. Es importante recordar que los profetas eran abogados de Dios, que traían una demanda de divorcio contra Israel por haber quebrantado el pacto matrimonial. Este proceso en el Antiguo Testamento se le denomina el litigio del pacto. Es la palabra hebrea rib, que se traduce generalmente pleito o altercado. Cuando ustedes encuentran un versículo que Dios dice, yo tengo un pleito con mi pueblo, es una palabra que se refiere a que al hecho de que el pueblo ha violado el pacto y ahora Dios viene a ellos y le dice, ustedes han quebrantado el pacto matrimonial y yo estoy pidiendo un divorcio. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia de esta clase de acusación que Dios hace en contra de su pueblo por haber desobedecido el pacto. En realidad hay varios ejemplos, pero el que vamos a mirar es Miqueas, el capítulo 6. Y ustedes tienen aquí la lista de eventos relacionados con el envío de un profeta, donde Dios le dice a su pueblo, ustedes me han sido infieles, han escogido otros amantes, así que yo quiero un divorcio. En Miqueas el capítulo 6 y el versículo 1 y 2, la primera parte del versículo 2, se convocan a los testigos para presenciar los procedimientos del juicio que se va a hacer. En el capítulo 6 y el versículo 2 viene la introducción del caso. Dios introduce el caso contra su pueblo por ser desobedientes al pacto matrimonial. Y luego quiero que noten algo muy interesante. Luego se hace el recital de los actos benevolentes de Dios. Es decir, ahora se da una lista de todo lo bueno que Dios ha sido con su pueblo, pero ellos le han sido infiel.
Luego en el capítulo 6 y el versículo 6 y 7 viene la acusación de Dios contra su pueblo. El profeta Miqueas está sirviendo como el abogado de Dios en tribunal de divorcio. Y luego en el capítulo 6 y el versículo 8 viene la sentencia contra Israel. Ahora, lo que yo quiero que ustedes noten aquí, especialmente el punto, la razón por la cual mencioné todos estos diferentes pasos, es porque tanto cuando Dios hizo el pacto, como cuando Dios llevó a Israel al tribunal de divorcio, se menciona los actos benevolentes de Dios para con su pueblo. Y Dios está diciendo, yo fui tan bueno con ustedes, yo los bendije, y miren lo que ustedes han hecho conmigo. Tanto cuando se hace el pacto como cuando Dios va al tribunal para acusar a Israel por serle infiel, hay una sección a donde Dios menciona los actos benevolentes, lo bueno que Él fue con el pueblo de Israel. Ahora, recordando esto, hay algo muy importante. Una cosa que ha dejado perplejos a aquellas personas que han leído Hechos del capítulo 7 es lo siguiente. ¿Por qué razón es que Esteban dedicó tanto espacio para contar la historia del pueblo de Israel que el Sanedrín conocía en minucioso detalle? Ustedes pueden leer Hechos 7. Casi todo el capítulo 7 de Hechos relata la historia de Israel. ¿Acaso los miembros del Sanedrín no conocían al derecho y al revés la historia de Israel? Lógico que sí. Pero lo que está haciendo Dios, Esteban es el último abogado de Dios en el tribunal de divorcio. Y va a relatar todas las experiencias de Israel, lo benevolente que fue Dios con Israel. Y al final va a dictar la sentencia en contra de la nación judía. Es decir, Esteban está trayendo un litigio del pacto contra la nación judía. Y este litigio es el último. Antes de eso Dios mandó profetas, esperando que el pueblo regresara y le fuera fiel otra vez. Pero en el caso de Esteban, cuando él relata los actos benevolentes de Dios, cómo Dios dirigió la historia de Israel, Esteban dice, yo soy el último abogado y ahora Dios está pidiendo un divorcio definitivo. Y ahora vamos a ver cuáles son las evidencias. Hay un paralelo impresionante entre el juicio y la condena de Jesús y el juicio y la condena de Esteban. El pueblo judío hizo lo mismo cuando condenó a Esteban que cuando condenó a Jesús. Quiere decir que los dos eventos están conectados. ¿Cuáles son las similitudes? En ambos casos, y esto está en el manual con los versículos, no podemos leer todos los versículos, ambos fueron llevados ante el Sanedrín en pleno. Ambos fueron acusados por falsos testigos. Ambos repasaron la historia de la nación judía. Yo pregunto, ¿Jesús repasó la historia de la nación judía? ¿Recuerdan la parábola? Mandó unos mensajeros buscando fruto y los maltrataron. Mandó otros mensajeros porque Dios quería salvar a su pueblo. Hicieron lo mismo con ellos y luego finalmente mandó a su hijo. ¿Está repasando Dios lo bueno que fue con Israel? ¿Cómo no? Es decir, en ambos casos Esteban y Jesús relatan la historia de Israel para mostrar cuán bondadoso fue Dios. En ambos casos, Dios dice que les envió profetas y que finalmente les envió a su Hijo. En ambos casos se ofreció soborno a los falsos testigos. Y en ambos casos, Jesús y Esteban fueron acusados de hablar en contra de Moisés y del templo. Muy semejantes. Es decir, Dios dio 3 años y medio más de gracia, pero el pueblo de Israel hizo lo mismo con Esteban que habían hecho con Jesús. Al examinar el sermón de Hechos 7, nos damos cuenta que, a diferencia de los profetas anteriores que Dios le mandó a su pueblo,
Esteban no hizo ningún llamado al arrepentimiento. Los otros profetas anteriores siempre decían, endereza tu camino. Entonces Dios retira su demanda de divorcio. Arrepiéntanse, convertíos, volveos a Dios, dicen los profetas. Pero Esteban no hizo ningún llamado al arrepentimiento. Esto parece indicar que los líderes judíos estaban más allá del arrepentimiento. Habían tomado una decisión final e irrevocable de rechazar al Mesías. En realidad, esto se deja ver por las expresiones que usó Esteban en su acusación y también por la reacción del Sanedrín cuando Esteban dijo esas cosas. ¿Qué dijo Esteban al Sanedrín reunido? Les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, y los acusó de resistir siempre el Espíritu Santo. También los acusó de haber quebrantado el pacto y no hizo ninguna mención de futuros mensajeros o de futuras oportunidades. Lo más interesante es la reacción del Sanedrín. Los líderes del Sanedrín estaban llenos de furia. En realidad, dice el relato del libro de Hechos, el capítulo 7, que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, y dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. El veredicto del Sanedrín fue unánime, sin un solo voto en contra. Estaban todos unánimes juntos, como los apóstoles estaban unánimes juntos en el lado del Señor. Así fue que la nación judía silenció la voz del último profeta que Dios les mandó. Es decir, la profecía llegó a su fin. ¿Recuerdan lo que decía las 70 semanas? El fin de profecía y visión. Esteban fue el último profeta, enviado repasando la historia de Israel, no llamándolos al arrepentimiento. Y ellos mataron al último profeta que Dios envió al pueblo. Pero ustedes saben que Daniel 9 no solamente dice que iba a terminar la profecía, sino que dice también que iba a concluir la visión. Es decir, iba a poner fin a la profecía, pero también iba a poner fin a la visión. Yo pregunto, ¿será que eso sucedió con Esteban? Sí. Cuando leen Hechos 7, ustedes pueden ver que lo que más enfureció al Sanedrín fue cuando Esteban, en visión profética, dijo que vio a Jesús a la diestra de Dios en el cielo. No cabe duda que esta fue una visión, pues no existe evidencia de que alguien más hubiera visto esta visión. La pregunta clave es esta: ¿vio Esteban a Jesús a donde estaba Jesús en ese momento? ¿O vio proféticamente cómo se verá Jesús cuando regrese a la tierra en su segunda venida? La evidencia parece indicar que proféticamente Esteban fue trasladado al futuro y vio a Jesús como aparecerá cuando venga en poder y gloria. Y el pueblo hizo lo mismo que había hecho Caifás, porque Jesús dijo algo muy similar. Dice, ustedes van a ver al Hijo del Hombre a la diestra de Dios viniendo en las nubes del cielo. Y ahí fue que Caifás le pegó una cachetada y se rasgó los vestidos, diciendo, ha blasfemado. Es decir, Esteban fue el último del pueblo de Israel en recibir una visión profética. Fue el último profeta. Se acabó la profecía y se acabó la visión. Yo pregunto entonces, ¿Daniel 9 marca eventos que terminan la semana número 70? Obviamente que sí.
Ahora, como ya hemos visto, estamos al pie de la página 299, como ya hemos visto, Jesús enseñó en parábolas que el reino le sería quitado ¿a quiénes? A la nación judía y dado a una nación que produjera los ¿qué? Que produjera los frutos. Siendo este el caso, ahora escuchen, aquí viene la parte más importante de lo que estamos estudiando. Siendo este el caso, al concluir las 70 semanas, debemos buscar un evento que no solo cerró la puerta de la gracia para la nación judía, sino que abrió la puerta para los gentiles. ¿Cumple el apedreamiento de Esteban el cierre de la gracia para los judíos y el envío del mensaje a los gentiles? ¿Cómo no? Ahora fíjese, aquí es que viene tan interesante esto. No es coincidencia que el que encabezaba el apedreamiento de Esteban era el campeón del judaísmo ortodoxo. Su nombre era Saulo de Tarso. En el momento exacto, escuchen bien, en el momento exacto que la puerta de la gracia se cerró para la nación judía, ya Dios había escogido el apóstol que iba a ir a los gentiles. En ese momento exacto. El mismo Saulo de Tarso lo dijo. Declaró en la parte superior de la página 300: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero ahora escuchen, después de ese evento dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es decir, ironía de ironías, cuando la puerta de la gracia se cerró para la nación judía, cuando Esteban recibió la última visión, la última profecía, el último profeta, en ese mismo instante, Dios escogió al campeón que iba a ir a la nueva nación de Dios, que iba a ir con el evangelio a los gentiles. Ahora aquí viene algo muy interesante. La secuencia de eventos en Hechos 1 al 11 revela claramente que el apedreamiento de Esteban fue un evento transicional. En Hechos 1:8, ustedes conocen este texto, Jesús le mandó a sus discípulos lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ahora noten lo que dice: me seréis testigos primero, ¿dónde? En Jerusalén. Luego, ¿dónde? En toda Judea. Luego, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora ustedes pueden ver en paréntesis los capítulos de Hechos que cubren eso. En Hechos 1 al 6, el evangelio va solo a Jerusalén y Judea, porque la puerta de la gracia no ha sido cerrada para los judíos. En Hechos 7 está el apedreamiento de Esteban y Saulo es el cabecilla. En Hechos 8, ahora el evangelio va a Samaria. En Hechos 9, la conversión de Saulo. Y en Hechos 10, el evangelio va a los gentiles. ¿Están viendo aquí? ¿A quiénes iba a ir el evangelio primero, aún después de la muerte de Jesús? Jerusalén y Judea. Luego en el capítulo 8 iba a ir ¿a dónde? A Samaria. Y luego en el capítulo 9 se convierte el campeón a los gentiles, que estuvo en el apedreamiento de Esteban. Y entonces en Hechos 10 el evangelio ahora va a los gentiles. Yo pregunto, ¿el evento del apedreamiento de Esteban fue un evento transicional? Y fíjense que Jesús indicó que con su muerte no se cerraba la puerta. Porque Jesús dijo, después de dar la parábola de
los mensajeros que fueron a buscar fruto, dice, el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿En qué tiempo está ese verbo? Futuro. Será quitado de vosotros y dado a una nación. La palabra nación es la palabra etne. La palabra etne es la palabra que se traduce gentiles en todo el Nuevo Testamento. Es decir, el reino de Dios es quitado de ustedes, la nación judía, de la teocracia judía, y es dado a los gentiles. Ahora, todavía falta una o dos cosas por decir aquí. El comienzo oficial del ministerio de Pablo se describe en Hechos 13:1. Porque el capítulo 10 y el capítulo 11 y el capítulo 12 tiene que ver con los eventos de Cornelio, Pedro predicándole a Cornelio. ¿Recuerdan? Que gentiles que vinieron, la visión de la sábana que descendió del cielo con animales inmundos que la gente usa para justificar que ahora podemos comer chancho y podemos comer ostras y todas esas cosas, ¿no? El comienzo oficial del ministerio de Pablo se describe en Hechos 13:1. A donde el apóstol y Bernabé fueron ordenados al ministerio. En la ordenación de Pablo, ahí empieza oficialmente su ministerio. Ahora fíjense la secuencia. Pablo y Bernabé luego viajaron a Antioquía de Pisidia, a donde Pablo predicó un largo sermón a los judíos en la sinagoga. Ustedes pueden leer, todos los textos están aquí. Si tomáramos tiempo de leer todos estos textos, hermanos, yo tendría que estar aquí 6 meses. Pero ustedes tienen un buen hombre aquí, así que no me necesitan a mí. Ahora escuchen. Después después que Pablo predicó su sermón, los gentiles le pidieron a Pablo que predicara el siguiente sábado. Y el próximo sábado se reunió toda la ciudad en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Esto provocó la envidia de los judíos, porque estaba pasando en una sinagoga judía. Y los judíos contradijeron y blasfemaron lo que estaba diciendo Pablo y lo que estaba diciendo Bernabé. Esto llevó a Pablo a decir las siguientes significativas palabras a los judíos que se le oponían, muy parecidas a las palabras que habló Jesús. Dice en Hechos 13, 46 y 47, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes se refiere cuando dice el evangelio debía ir a ustedes primero? A la teocracia judía. No soy enviado sino las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Así que Pablo dice, el evangelio era para predicarlo a ustedes primero, hasta que se apedreó a Esteban. Pero ahora noten, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Están viendo? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Recuerden lo que Jesús dijo? Me serán testigos, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y Pablo está diciendo, el evangelio iba a ir a la nación judía primero, pero ahora nos volcamos a los gentiles. Y dice, hasta lo último de la tierra. Yo pregunto entonces, ¿el apedreamiento de Esteban marca claramente en la Biblia el fin de las 70 semanas? Absolutamente, sin duda alguna, todas las características lo indican así. El plan de Dios ha concluido para la teocracia judía. El plan de Dios ha terminado para la nación judía. No significa que judíos individuales no se puedan salvar. Oh no, va a haber una gran cosecha de judíos, según el Espíritu de Profecía. Cuando se proclame el fuerte clamor, dice ella, hombres poderosos en las Escrituras saldrán y se unirán al pueblo de Dios para proclamar el mensaje final.
Pero la nación judía, como nación, como teocracia, Dios terminó su plan con ellos. Y ahora, el pueblo de Dios es el Israel espiritual. Todos los que se han unido con Cristo Jesús como Salvador y Señor de su vida. Entonces yo les pregunto, ¿qué sucede con los futuristas que están diciendo que las profecías se van a cumplir allá con los judíos literales en el Medio Oriente? Que se va a reconstruir el templo, se van a restablecer los sacrificios. Blasfemia. Los sacrificios representaban a Jesús. Que se va a edificar una imagen bien grandota y todo el mundo va a tener que inclinarse ante la imagen. Y que se le va a colocar un tatuaje a todos los que adoran a la bestia. Yo pregunto, ¿es falsa profecía eso? Sí, porque la batalla final es entre Israel y los que rechazan a Cristo Jesús, aunque profesan haberlo aceptado. Esa es la naturaleza de la crisis final, mis hermanos y hermanas. Y tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la ley de Dios, tiene que ver con el sábado. No es odio nacional de los árabes y los musulmanes contra los judíos. Eso es lo que están diciendo las iglesias protestantes. Y el problema, mis hermanos y hermanas, es que como ellos están mirando allá a Israel y están mirando a ISIS, la organización terrorista, y Al Qaeda, y están diciendo, mire, las profecías se están cumpliendo allá en el Medio Oriente, porque mire, todo el mundo quiere destruir a los judíos, vamos a apoyar a los judíos, mientras todos los evangélicos están mirando allá. El anticristo crece en Roma y los Estados Unidos se enamora del papado y está pasando. Los ministros protestantes muestran gran admiración y la gente no puede ver el verdadero cumplimiento de las profecías porque están mirando a donde no es. ¿Cuán importante es conocer este principio en cuanto al Israel de Dios? Mis hermanos y hermanas, la iglesia adventista tiene un mensaje, pero nuestro mensaje se basa en nuestro método. Si algún día la iglesia adventista descartara el método, se va con el método de nuestro mensaje también. Porque si el cuerno pequeño representa Antíoco Epífanes, eso ya fue hace más de 2000 años. Si el cuerno pequeño representa un personaje malévolo que se va a levantar después del rapto de la iglesia, entonces el papado no tuvo nada que ver con el cambio de la ley. El diablo quiere esconder quién fue el poder que cambió la ley de Dios y que habló blasfemias contra el Altísimo y que persiguió a los santos del Altísimo. Quiere esconder que ese sistema va a tener una resurrección, porque su herida mortal será sanada. Es decir, Satanás quiere extraviar los ojos de la gente de todo el mundo al Medio Oriente para que no puedan ver el cumplimiento de las profecías. ¿Y quién les va a contar lo que significan las profecías? ¿Quién les va a contar el verdadero significado de las profecías? Hermanos y hermanas, si no es la iglesia adventista, no hay más. Porque no hay iglesia en el mundo que interprete las profecías como nosotros. Así que es hora de que nos levantemos, estudiemos estas cosas y proclamemos estas cosas con poder. Porque mis hermanos y hermanas, no vamos a querer que nuestros vecinos perezcan, ni que nuestros compañeros de trabajo perezcan, ni que nuestros familiares perezcan, que nadie perezca. No queremos que la gente reciba la marca de la bestia, ¿verdad? O que adore la imagen de la bestia. Entonces, si ellos no saben qué es la imagen de la bestia y qué es la marca de la bestia, ¿acaso no van a terminar adorando la bestia y recibiendo la marca si no saben qué es? Claro. Entonces, ¿quién les va a contar? Nosotros. La última esperanza profética del mundo se encuentra en la iglesia adventista del séptimo día. Y hay de nosotros si nosotros no proclamamos este mensaje. Dios nos lo tendrá en cuenta en el día del juicio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la claridad de tu palabra. Gracias por el espíritu de profecía. Qué maravilloso don tú has dado a esta iglesia. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable.
Oh Padre, te ruego que nos ayudes a ver la urgencia de sentarnos a estudiar estas cosas, a aprenderlas, porque algún día tendremos que comparecer ante reyes y príncipes y gobernantes y jueces para dar razón de nuestra fe. Qué triste sería que no podamos dar una razón. Ayúdanos, Señor, a ser estudiantes de tu palabra y a proclamar este mensaje con amor a toda persona con quien entramos en contacto. Gracias por hacer eso por nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén.